Doctor Miguel Rat Hernández, exgobernador del departamento de Bolívar. Uno de los puntos quizás más candentes de su gestión como gobernador de Bolívar fue el tema de la creación de una zona de despeje en gran parte del sur de Bolívar para unos diálogos con el ELN en la administración de Andrés Pastrana Arango, casi que en paralelo con lo que se realizaban ya en la zona del Caguán con la FARC. ¿Por qué la oposición suya, siendo usted un conservador y además de una amistad muy estrecha con un presidente de su partido como fue el doctor Pastrana Arango? Archie, la respuesta es bastante compleja. Cuando yo llegué a la gobernación de Bolívar en el año 1998, 1 de enero de 1998, en el sur de Bolívar teníamos más de 26 municipios sin la presencia de la Policía Nacional. Y no teníamos presencia del Ejército Nacional tampoco en el sur de Bolívar. Había la brigada número 11 en el sur de Córdoba, había otras brigadas en el norte de Antioquia y había también brigadas en Santander. La quinta, especialmente. La quinta, pero no teníamos en el sur de Bolívar presencia de batallones del ejército o de la infantería de marina. Entonces me propuse en primer lugar hacer presencia con la autoridad política, administrativa de la gobernación y con la autoridad militar y policía. Conté con la fortuna de tener en el Ministerio de Defensa un amigo, el doctor Lloreda Caicedo, Rodrigo Lloreda Caicedo, con quien había hecho campaña en su aspiración presidencial previa, y un hombre a quien yo admiré y aún continúo admirando mucho. El doctor Lloreda Caicedo me brindó absoluto respaldo en la iniciativa y empezamos a volver a llevar a la policía a los municipios. Logramos en un corto tiempo llevar 21 cuarteles y estaciones de policías a 21 municipios. Llevamos el batallón Antonio Nariño también al sur de Bolívar. Una parte del batallón estaba en Magangué, otra parte se asentó en la zona de Montecristo hacia el sur. Llevamos también la presencia del departamento a través de la vicegobernación y de las agencias acá de las distintas secretarías, con mucha presencia en la zona, en los temas agropecuarios, en los temas de inversión en colegios y en algo en infraestructura. La idea era que le apostábamos a la paz, pero simultáneamente con seguridad. Para lograr la paz hay que tener seguridad. En ese proceso se produjo las conversaciones de paz estimuladas por el gobierno nacional con las FARC, a raíz del compromiso que hizo el doctor Andrés Pastrana en aquel momento con el señor Tiro Fijo para lograr iniciar los diálogos de paz. Y se produjo lo del Caguán. En vista de eso, el ELN y algunas otras fuerzas de la subversión lanzaron la propuesta de otro despeje en el sur de Bolívar para iniciar allí otros diálogos con el ELN. Pero hubo una reacción de toda la población del sur de Bolívar, que se manifestó con marchas, que se manifestó en manifestaciones, etcétera, públicas, y que trajeron un documento que era un libro
con miles de firmas de dirigentes políticos, dirigentes agropecuarios, empresarios, dirigentes sociales, pero miles de firmas. Era un libro enorme que me entregaron personalmente una comisión del sur de Bolívar solicitando que el gobierno nacional desistiera del área de despeje. Ahora bien, lo cierto es que el despeje tenía unas dificultades grandes. Podía generar un estrangulamiento de las comunicaciones tanto terrestres como fluviales, porque daba frente a Barranca Bermeja. El sur de Bolívar está frente ahí a la zona de Santander, San Pablo está sobre el río Magdalena, y se podía generar un estrangulamiento entre la zona norte del país y la zona restante de Colombia, que podría estrangularse en esa franja por vía terrestre y por vía fluvial. Todas estas cosas se las compartí al ministro de Defensa, al ministro del Interior, estas preocupaciones, al señor comisionado de paz, el doctor Ricardo, y luego pedí una audiencia aquí en una de las visitas del presidente en la casa de huéspedes para radicar la carta de los firmantes del sur de Bolívar. El presidente Pastrana no me pudo recibir personalmente, pero yo fui a casa de huéspedes y radiqué aquel libro con una nota de este servidor donde decía que rogaba al gobierno central tomar en consideración las observaciones que estaban haciendo los pobladores de la región y el gobierno de Bolívar, que le encontraba bastantes dificultades a realizar otro despeje en esa zona. Bueno, doctor, ¿iba a decir algo? Sí, eso no cayó bien en el alto gobierno, sobre todo al presidente. Creo que hubo algunos de esos que le hablan al oído al mandatario que de pronto no fueron o no interpretaron bien lo que nosotros estábamos buscando y le transmitieron esa mala, digamos, percepción al mandatario, y el mandatario al día siguiente de haber radicado yo esas firmas allá en el centro de convenciones, al mediodía llegó a decir que el gobernador de Bolívar era el único enemigo de la paz. Simultáneamente con la radicación de ese documento en la casa de huéspedes, me llamó Víctor G. Ricardo, que acababa de regresar de Europa, de sus vacaciones. Me llamó a pedirme que me fuera a Bogotá, que necesitaba hablar conmigo. Yo radiqué el documento y salí para Bogotá. Y estaba reunido en Bogotá con Víctor G. Ricardo, con el gobernador de Cundinamarca y el gobernador de Boyacá. A los tres nos citaron. Porque en esos tres, en Boyacá, usted sabe, estaba el frente ABC, ¿no? Arauca, Boyacá, Casanare. El gobernador de Cundinamarca también quería evitar que se le vinieran a Cundinamarca, y nosotros en el sur de Bolívar, que teníamos la fuerte presencia del ELN, y también había frentes de la FARC en Bolívar. Y estaba hablando con los tres porque quería pedirnos que fuéramos a encontrarnos con una delegación del ELN en representación del gobierno nacional y de los gobiernos departamentales, fuéramos a dialogar con ellos a Caracas, en Venezuela. Y estaba yo en esa reunión cuando me llama Germán Danilo Hernández, un periodista de Cartagena, y me pone al teléfono el audio de las declaraciones del presidente Pastrana. Obviamente no fueron de mi agrado, no fueron del agrado de ninguno de los que estaba allí. El más diplomático fue
Víctor G. Ricardo como le correspondía y trató de excusar al presidente diciendo que seguramente no quiso decir lo que dijo, pero insistiéndome en que no dejara de prestarle mi colaboración y apoyo a la misión que me estaba pidiendo que formara parte. Y me fui a Caracas con los otros dos gobernadores y estuvimos en Caracas aproximadamente 48 horas en diálogos con una comisión del ELN que nunca ha salido a la luz pública, y bueno, no voy a dar los pormenores tampoco de lo que allí tratamos. ¿Quiénes fueron los interlocutores en esa oportunidad? Estaban Pablo Catatumbo, estaba este señor que está ahora, el bajito, no me acuerdo bien del nombre de él, y otros, tal vez dos más que no son muy conocidos. No revela. Pablo Beltrán estaba allí en esa reunión. No revela el contenido de los diálogos que se tuvieron y la actitud de ellos frente a ustedes. Hay unas cosas que ellos han venido diciendo públicamente y que allí también las tocaron. El tema de que ellos querían una participación de todo el pueblo colombiano en los diálogos de paz, que querían una política agraria, que querían un cambio del sistema, en fin, cosas que son muy públicas, ¿verdad? Pero que nosotros habíamos ahí discutido y aterrizado en un contexto ya un poquito más delicado, que no es del caso en este momento contarlo porque están muy activas las gestiones. Bueno, doctor Rat, el sur de Bolívar ha sido indiscutiblemente una zona de fortalecimiento del ELN desde los tiempos en que la Quinta Brigada, a cargo del general Álvaro Valencia Tovar, hizo las famosas operaciones de Anorí, que no solamente diezmaron militarmente por parte de la institucionalidad colombiana esa agrupación, sino que crearon una división en el ELN que incluso se empezó a zanjar con fusilamientos de lado y lado. Fueron casi que extrañados de la organización los Vázquez Castaño, el éxodo de muchos de sus militantes que terminaron exiliados en la Embajada de México en Colombia. Ha sido un territorio pues muy propio de ellos, y la primera manifestación de un diálogo de paz del ELN con el gobierno se dio en ese territorio en el año de 1974 durante la administración de Álvaro Escayón Villa. Paralelo a esto, existió en su ánimo y en el de las personas de esa zona el temor de que el fantasma del Caguán se viniera hacia acá, y qué tanto pudo haber influido el hecho de que el sur de Bolívar en ese momento se había convertido en una de las zonas de mayor plantación de coca en el país. En el sur de Bolívar hay dos atractivos para los ilegales en general, tanto para la guerrilla como para las bandas criminales, como para todos los que actúan fuera de la ley, que es su riqueza minera y su multiplicidad de climas que la hace una tierra muy fértil. Entonces, evidentemente, los cultivadores de coca y los explotadores del oro, ¿verdad?, tratan de dominar el territorio para expoliar esas rentas extractivas del oro y de la cocaína. Digamos que eso es lo que ha alimentado el conflicto en esa subregión. Aparte de que ha sido abandonada por el Estado por muy largos periodos, a falta de que hay necesidad de mayor inversión. Pero eso no significa que eso cuente con el beneplácito de las poblaciones. Muy por el contrario. Hay poblaciones que pueden señalarse como ejemplo de confrontación con la subversión. El caso de Santa Rosa, que rechazó la población enfrentándose a
a los guerrilleros desde las ventanas de sus casas, con fusiles viejos, con escopetas viejas, tirándoles agua caliente, en fin, de mil maneras artesanales, sacaron de Santa Rosa a un frente del ELN que se estaba tomando la población. De allí que el ELN tuvo durante mucho tiempo un frente que llamó Héroes de Santa Rosa, por la derrota que le infligió la población. De manera que en el sur de Bolívar no es cierto que la población acepte esa guerrilla, ni esté conforme con ellas allá, ni con los ilegales. Son gente de trabajo, que provienen de distintos departamentos, no todos son de origen de la misma región. Allá hay santanderianos, boyacenses, antioqueños, del eje cafetero, y hay desde luego mucha gente costeña o caribe. Bueno, el boom de la coca en ese momento, la penetración de las fuerzas paramilitares de Ernesto Báez, el conflicto que esto generó en las poblaciones por la forma cruenta como se produjo la toma del territorio. De eso, ¿qué recuerda? ¿Cómo se manejó la articulación de eso con el gobierno nacional? Eso fue un manejo más que todo del gobierno nacional e involucra una subregión más amplia que es toda la del Magdalena Medio. Ya ahí entran vastas zonas de Santander, de Antioquia, en la regulación y en la intervención en la zona. Lo cierto es que no se dio el despeje, porque hubo un gran apoyo nacional, una grita nacional en favor de quienes nos opusimos a ese despeje, por considerarlo inconveniente. Los grandes diarios del país editorializaron, los gremios me manifestaron expresamente su apoyo a nuestra posición, y finalmente el mismo Víctor Ricardo me hizo saber que él personalmente no veía necesario el despeje en esa zona. De tal manera pues que el presidente dio un paso atrás y no se produjo el despeje en el sur de Bolívar, digo yo hoy, gracias a Dios. Bueno, la actitud de los negociadores, entre comillas, porque no hubo virtualmente ninguna negociación del ELN, encabezados por sus principales líderes en Caracas, ¿cuál fue frente a ustedes? ¿En qué actitud llegaron? Básicamente fue un diálogo, no una negociación, sí, que el gobierno nacional quiso que tuviéramos, y yo pienso que de pronto el presidente no estaba bien enterado. ¿Ya estaba Chávez en el poder en Venezuela? Sí, ya estaba Chávez. Sí. Chávez fue el que favoreció el encuentro y ellos se encargaron de organizarlo. Se llevó a cabo en las instalaciones de una escuela de Caracas. Básicamente fue un diálogo en donde el ELN trató de convencernos de que su presencia en la zona de Boyacá, Casanares y Arauca y en el sur de Bolívar era beneficiosa, porque lo que estaban pidiendo eran cambios que iban a favorecer esa zona, y lo que querían ellos es que nosotros no fuéramos opositores en principio al despeje del sur de Bolívar y también a las políticas que ellos querían llevar a la mesa de negociación con el gobierno para que se implementaran por regiones, y las primeras regiones esas donde ellos sentían que eran más fuertes. Nosotros dábamos nuestros argumentos, a su vez pensábamos las otras, también pusimos sobre el tapete las posibilidades de otras salidas, de otros entendimientos, y nos oponíamos a la fragmentación de la República, que aunque podíamos aceptar un Estado federal, si así se aprobaba por el pueblo colombiano, no podíamos aceptar la fragmentación de una nación constituida desde 1886 en República Unitaria. ¿Cuáles eran esas propuestas del ELN? No, ahora te repito,
digamos que sería prolijo y de pronto bueno, difícil de... Pero básicamente ellos lo que querían era implantar en esas subregiones el modelo que han venido defendiendo. Bueno, no, después de ese encuentro no hubo ni durante el tiempo restante de su gobernación y posteriormente a esta contactos, algún tipo de relación con el ELN, y tampoco sobre el tema de las amenazas. ¿Qué desenlace hubo? Nosotros instituimos toda una política de paz y creamos unas estructuras para darle forma a esa política. Logramos el acompañamiento, que siempre agradeceré, de la Iglesia Católica a través de Monseñor Ruiseco, Carlos José Ruiseco, a quien nombramos coordinador general de la política de paz, y de Monseñor Armando Larios, obispo de Magangué, que se fue directamente a las regiones en ese afán por lograr llevar mensajes de paz. Logró conversaciones con Juancho, el viejo Juancho que llamaban, que era uno de los dirigentes del ELN en el sur de Bolívar. El popular viejo. El viejo. Sí. El viejo que ya estaba, digamos, en una tónica de sentarse a conversar, etcétera. Pero también, para los mismos días, ingresó con mucha fuerza el paramilitarismo del sur de Bolívar y se produjeron unas tragedias enormes que al mismo Monseñor le tocó casi que presenciar, porque estaba Monseñor en el sur de Bolívar cuando se produjo una matanza de varias personas, y a él le tocó llegar en el momento en que todavía estaban los cuerpos sobre la vía y darles la extrema unción post-mortem, pero a todas esas víctimas. Y desde el sitio me llamó Monseñor muy conmovido por lo que acababa de presenciar. Todas estas cosas, desde luego, entorpecían las políticas de acercamiento, pero las estábamos haciendo con las personas más indicadas y con una gran colaboración de la Iglesia. Bueno, doctor Rat, ¿tuvo usted conocimiento de cómo fue el cambio de actitud del ELN frente a la Iglesia? Se supo, por ejemplo, que la renuncia y el entrañamiento de la región de Monseñor Tato se debió a que el ELN intentó secuestrarlo en alguna oportunidad en uno de los municipios del sur de Bolívar. ¿Cómo se produce ese cambio de actitud del ELN hacia la autoridad eclesiástica representada por... En distintos sitios del país, el ELN ha fallado por la cohesión de todos sus militantes. Es de conocimiento público que incluso se cuestiona la unidad de mando, y siempre la dificultad de las conversaciones es saber si le responden a ese comando central del ELN, le responden todos los frentes. De hecho, actualmente en el Nariño hay un frente que está negociando por separado con el gobierno nacional, y eso es de siempre. Entonces no faltan, digamos, los aventureros outsiders dentro de esa guerrilla que cometen atentados contra la Iglesia o contra personalidades que de pronto no estarían en la mente ni en la estrategia de sus directivos nacionales. Yo creo que son outsiders los que han cometido eso. Sí, ya se había producido la muerte en ese momento máximo dirigente del ELN, el padre Pérez, el cura Pérez. Sí, ya eso había pasado. Sí. Bueno, doctor Rat, ¿qué lección, qué enseñanza cree usted ha dejado el hecho de que en territorio del departamento de Bolívar se haya primero tenido la intención de un proceso de paz con el ELN, inicialmente en 1974,
con Álvaro Escayón Villa como gobernador, bastante conflictivo esto, le costó la gobernación de Bolívar y su carrera política, y luego con usted. A ver, nosotros no pudimos adelantar negociaciones porque el gobierno nacional era el único autorizado para hacerlas. Nosotros buscábamos acercamientos y facilitaciones que permitieran sentar a todos los del ELN en una mesa. Y transmitíamos la percepción que a su vez tomábamos en el territorio al gobierno nacional para su actuar. Ellos sabían de que el viejo ya se había entrevistado con la iglesia a través de Monseñor Lario y a través de algunos otros emisarios, y estaba dispuesto a conversar. Ellos sabían que la posición de los que estaban en el sur de Bolívar también buscaba defender rentas y promover algún tipo de explotación económica diferente de los recursos naturales de la zona. Elementos de juicio que les permitían a los negociadores nacionales saber cómo enfocar las negociaciones y cómo manejar ofertas o propuestas. Pero también sabían que la influencia de los directivos nacionales del ELN no era absoluta sobre las regiones. En ese orden de ideas, nuestro papel, repito, era de favorecer los diálogos, hacer de facilitadores para lograr que la labor de negociación del gobierno se diera y desactivar la violencia de la guerrilla en el departamento. Esa era básicamente la misión de nuestra misión de paz. Aparte de llevar la seguridad a través de las instituciones policivas y militares, llevamos a Magangué el comando fluvial, que está ahora permanente allá desde entonces, en Yatí. Llevamos también al sur de Bolívar el batallón Nariño, todavía sigue con presencia en la zona. También llevamos la policía a los 26 municipios que no tenían puestos de policía, no tenían comandos de policía. Hicimos inversión en cultivos, mandamos tractores, mandamos semillas, dimos subsidios para las siembras, en fin, mandamos ambulancias acuáticas. La presencia del gobierno en el sur de Bolívar, y este servidor caminó todo el sur de Bolívar, y teníamos funcionarios del gobierno que eran provenientes del sur de Bolívar. Llevamos la palma africana al sur de Bolívar, y eso cambió una zona entre San Pablo y Cimití, muy importante. William Rudas, un dirigente conservador y empresario del sur de Bolívar, tiene mucha importancia en el desarrollo de ese emprendimiento de palma africana, que hoy es un éxito tanto en el sur de Bolívar como en Montes de María, en María la Baja. De manera que era una acción integral sobre esa zona, que también desarrollamos en los Montes de María, que era otra zona conflictiva, y también en todo el resto del departamento, pero eso no es el punto en el que estamos. Bueno, doctor Rat, con todas esas experiencias, con los cambios muy profundos que se han dado en Colombia, especialmente el cambio de gobierno que actualmente hay con el doctor Gustavo Petro Urrego, ¿cómo ve usted las negociaciones actuales del ELN, la actitud por fuera de la mesa de esta organización y de las otras con las que se ha pretendido pues una paz que se ha denominado total? ¿Cree en la paz total? Yo comparto el propósito del gobierno nacional de la paz total. Creo que ese es un propósito nacional de todos los colombianos. Lo que pasa es que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Yo siempre he sostenido que para la paz total se necesita seguridad total. Y no puede haber una cosa sin la otra. Pero también además he creído
que para que haya paz se necesita primero justicia. Tanto justicia social como la justicia administrativa, la administración judicial de justicia. Si nosotros no reformamos nuestra administración de justicia para que ésta sea pronta y eficaz, aunque logremos el silencio de las armas, después vamos a recaer en unas nuevas olas de violencia por no tener justicia en Colombia. Entonces, no se puede pensar que vamos a obtener la paz total si no logramos hacer todo un proceso de integración de estos factores definitivos y definitorios, y sin contar con todos los sectores políticos, económicos y sociales del país. No se puede lograr la paz total con la fractura de la sociedad colombiana, con la polarización de la sociedad colombiana. La polarización es de por sí violencia. Necesitamos concertación, necesitamos diálogo, concertación, conciliación, acuerdos, no polarizaciones, no distracciones, no distracciones. A veces parecieran como cortinas de humo que se lanzan, ¿verdad?, para desviar la atención de problemas fundamentales. Insisto, no hay paz total sin seguridad total y sin justicia total. Esos tres factores. Y sin la totalidad del pueblo colombiano. Bueno, doctor Rat, viendo uno acá desde afuera, bueno, es un hecho notorio además, que la dedicación fundamental de los grupos con los que se pretende hacer la paz es el narcotráfico. ¿Usted cree que definitivamente la suerte del país, en cualquier sentido en que se produzca el desenlace, está necesariamente ligada al narcotráfico, ya sea por las bandas, por las anteriormente denominadas BACRIM, y por un lado las disidencias y la guerrilla activa del ELN con tantos años ya de actividad? Ningún actor ilegal de cualquier sector que usted quiera mencionarme, porque en Colombia tenemos una violencia multisectorial, ningún actor ilegal va a entrar en diálogos o en sometimiento a la justicia o en procesos de paz frente a un Estado débil. La debilidad del Estado es el peor enemigo de los acuerdos. Con un Estado fuerte hay posibilidades de lograr acuerdos, negociaciones y sometimiento. Con un Estado débil, olvidémonos de esos anhelos y de esas expectativas. Bueno, con las decisiones que se han tomado en torno a la fuerza pública, tanto las militares como de policía, ¿cómo ve usted la situación? Esto que se ha llamado el desmantelamiento de la fuerza pública, ¿cómo cree usted que influye dentro de todo este proceso, dentro de todas estas cosas que se están viviendo actualmente en Colombia? Lo primero que uno piensa es que dar de baja 70 generales, entre generales y coroneles, y luego continuar de manera graneada sacando a los más antiguos, es una pérdida de experiencia, una pérdida de conocimientos y una pérdida de capital humano muy abrupta, muy abrupta. No sé cómo lo estará resolviendo las fuerzas militares, pero de pronto la causa de algunos errores que hemos observado últimamente puede estar en esa pérdida de experiencia, conocimiento, saberes acumulados por todos los que dieron de baja. ¿Cree usted que esta actitud se podría definir, enmarcar como si se estuviera actuando como comandante de las fuerzas militares o como jefe de una facción subversiva?
Lo que primero se pensó por la generalidad de quienes observan el manejo de la cosa pública y el ejercicio del poder es que se empezaban a aplicar el manual de la izquierda internacional para consolidarse en el poder, lo primero de los cuales es tomarse la fuerza pública. Usted sabe que el sustento del poder, no nos llamemos a engaño, es la fuerza militar. Unas fuerzas militares que dejen de ser comprometidas con la institucionalidad, con la Constitución y las leyes, y pasen a creer que su compromiso es con el gobernante de turno, ahí se perdió ya la institucionalidad y la democracia, y se produce la consolidación de los autócratas y de los dictadores en el poder. Lo hemos visto recientemente en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, en fin, en tantos sitios, ¿verdad? Pero además es una lección elemental de política. Así se consolidó Inglaterra. Inglaterra se consolida cuando consolida el poder militar el primer gobernante, el rey Guillermo. De manera pues que lo que pensamos es que empezaba a aplicarse la teoría de toma del poder por la izquierda, pero hoy pareciera que eso está un poco difuso, no se puede afirmar totalmente, y yo sigo confiando en el talante democrático del pacto histórico, una fuerza política que llegó a donde ha llegado gracias a la democracia. Bueno, después de los tropezones con el presidente Pastrana en los tiempos de su gobernación, las declaraciones esas en donde lo puso, pues, bueno, de enemigo de la paz, volvieron a la cordialidad. ¿Ha seguido manteniendo conversaciones con él? Sí, hubo muchos intermediarios para que nos reconciliáramos con el presidente, porque obviamente se produjo un distanciamiento. Entre ellos el doctor Rafael Pérez Martínez, el doctor Segovia, fueron gestores para que se produjera la reconciliación, y se produjo incluso antes de que terminara mi mandato. Se tomó la restauración de la casa donde funcionaba la Secretaría de Educación, y la inauguración del Salón Bolívar, ahí en esa casa, para que el presidente viniera, lo mismo que la inauguración de la restauración de la Casa de la Moneda, para que el presidente viniera, participara, y bueno, y ahí nos amistáramos de nuevo. Y así se produjo, pues el reencuentro, y aunque no estoy cerca del presidente Pastrana actualmente, considero superado aquel incidente. ¿Tiene algún contacto con él? No lo he tenido últimamente, hace ya varios años que no. Usted sabe que estoy un tanto alejado de la actividad política, él también estuvo bastante alejado, ahora lo veo más activo, pero a raíz de que ambos pasamos un poco a los cuarteles de invierno, no mantuvimos la comunicación. Bueno, usted que es caracterizado dirigente conservador, además de tradición, ¿cómo ve la situación del Partido Conservador en este momento? ¿Cómo ve las críticas que se hacen por lo que algunos denominan entrega y otros venta de esa organización política tradicional colombiana al actual gobierno? Vea, permítame primero celebrar, en medio de las dificultades, un acontecimiento que yo creo que va a ser importante. El que haya llegado una mujer, y una mujer joven, a la presidencia del Partido Conservador, con un discurso centrado en lo ideológico, en los principios básicos del conservatismo, de orden, de desarrollo económico, de justicia social, de seguridad. Eso
si ella se lo propone, puede ser un punto de inflexión en cuanto al fortalecimiento del partido. Hacen falta otras acciones, más allá del discurso ideológico, más allá de su condición de mujer y de su juventud, que es la convocatoria a todos los sectores, a la juventud, a que conozcan y se enamoren de las tesis de conservadoras, que son tesis de paz, de justicia, de, como se dice hoy, de inclusión, recordándole a la juventud que el Partido Conservador es el responsable de grandes procesos reivindicatorios como la creación del Instituto de los Seguros Sociales, que instauró la seguridad social en Colombia, como la creación de la Caja Agraria, que le creó medios a todo el campesinado colombiano, como la fundación de los primeros sindicatos con la Unión de Trabajadores de Colombia, que era de inspiración conservadora. Hemos defendido la causa de los necesitados desde la óptica de la doctrina social cristiana, no desde la óptica de las extremas izquierdas comunistas y ateas. La justicia social es un patrimonio del Partido Conservador y de la Iglesia Católica. Y nosotros queremos que siga siendo eso. Hay que convocar, hay que abrir las puertas del partido para que muchos que compartan estos principios ingresen. Las mezquindades, los absolutismos, los vetos nos convertirían en un gueto, y los partidos políticos no son un gueto. Bueno, doctor Rath, en contraposición a eso, estamos lógicamente, está usted pues refiriéndose a la doctora Nadia Ablel Escaf, una figura descollante de la política colombiana, de indiscutibles méritos y virtudes. Pero bueno, en medio de todo eso que ella anuncia, que usted pondera de una manera muy positiva, están, pues bueno, los antecedentes políticos familiares de ella, unas condenas por relaciones con personas y organizaciones de muy mala ortografía de su padre, condenado por parapolítica, lo que se critica de lo que fue la administración de su hermano en la gobernación de Bolívar. ¿Cómo cree usted que se pueda conciliar estas dos cosas, esos buenos propósitos, con esos antecedentes, para no caer en algo que usted ha mencionado, la famosa frase de Oscar Wilde de que las paredes de los caminos del infierno están empedrados de buenas intenciones? Mire, cada hombre es un universo propio y distinto. Yo no quiero poner sobre los hombros de la doctora Nadia Ablel Escaf, una figura que ya se hace admirar en el país. No quiero poner los lastres que puedan existir. Decía un predicador de la iglesia, a usted que le gusta conocer documentos eclesiales, que no hay santo sin pasado y no hay pecador sin futuro. De tal manera que no podemos condenar a nadie por errores que hayan cometido ni sus antepasados ni ellos mismos, porque siempre hay la posibilidad de apostarle al camino correcto y al bien. De manera que yo abro una puerta de esperanza y una puerta de posibilidades y expectativas a la gestión de la doctora Nadia Ablel al frente del Partido Conservador. Bueno, doctor Rath, muchísimas gracias por esta deferencia, por su tiempo, la valoro muy positivamente. Para finalizar, algo que usted quiera expresar, algo que yo no le haya preguntado, algo sobre lo cual quiera hacer una puntualización de lo que ha sido este diálogo.
Lucho, es muy interesante estas investigaciones históricas y estos testimonios que los que aceptamos darlos, esperamos que contribuyan a que la historia se escriba con todas las perspectivas y no desde una sola perspectiva o desde un solo ángulo. Sobre todo hoy cuando se habla de las nuevas narrativas, ¿verdad? Que es una manera de decir que la historia se escribe según quien la está narrando. De tal manera pues que tratamos de ser objetivos en el conocimiento de una realidad nacional y regional que es compleja, que es difícil, pero que está llamada a que superemos las dificultades y las diferencias para que podamos ser la verdadera esperanza de todos hacia el futuro. Tenemos los elementos para ser un país desarrollado, un país fuerte, un país cohesionado y coherente, si tenemos la sabiduría, la ponderación y la inteligencia necesarias para enfocarnos en obtener seguridad total, justicia total, paz total y desarrollo económico y social. Bueno, muchísimas gracias, doctor Rat.